Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a dejar los textos hasta allí, y en la medida que vamos desarrollando el tema, vamos a hablar hoy de la iglesia de Éfeso. Vamos entonces a hablar de las cartas enviadas por el Señor. Amén. La iglesia de Éfeso fue aquí, en esta iglesia. Vamos a mirar un poco de historia. Fue aquí, en esta iglesia, donde el apóstol Pablo predicó por 3 largos años. La historia de la iglesia de Éfeso está en en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo se encontró a unos discípulos, y cuando se encontró con ellos les hizo una pregunta. La pregunta fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y en el capítulo 19 está el relato del nacimiento de la iglesia de Éfeso. Así que por 3 años el apóstol Pablo estuvo predicando en esa iglesia, o en ese lugar, en esa ciudad, y es a esas personas a las que le escribe la epístola. El Señor le envía la carta por medio del apóstol Juan, y a fines del primer siglo el apóstol Juan llegó a ser pastor de esta iglesia. Es decir, esa iglesia tuvo como pastor primero Pablo, que empezó hablando con los hermanos que se encontró, que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Luego los bautiza, reciben el Espíritu Santo y se forma una iglesia en Éfeso. Y el apóstol el apóstol Juan llegó a ser pastor de esa iglesia. Cuando se escribió el estudio, hoy solo hay ruinas de la ciudad de Éfeso. Pero a esa iglesia el Señor Jesucristo se le presenta diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Es la forma como él se le presenta a esa iglesia. Y lo que debemos de considerar es, primeramente, el destinatario inicial, a quien se le envía el mensaje: al ángel, que en este caso no es un ser sobrenatural, sino el mensajero de la iglesia, el predicador o el pastor. Y ese pastor de Éfeso tenía el encargo o la responsabilidad de velar por el estado espiritual del pueblo del Señor Jesucristo. Por eso escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El título que el Señor usa corresponde en cada caso a la naturaleza del mensaje. Es decir, como él tiene unos títulos, él saca un título de él mismo y se presenta a la iglesia según la necesidad que hay en la iglesia. De esa forma,
es que él se identifica porque él es el autor. Esta carta no la envió un pastor, que ahí es donde yo quiero que usted, hermano, y yo le pongamos cuidado. Es que estos mensajes no los envía un pastor o se los inventó alguien. No, es un mensaje directamente del dueño de la iglesia. Amén. Así que vale la pena resaltar que en cada uno de los mensajes el Señor se presenta con una característica de la revelación que ya habíamos visto. A la iglesia de Éfeso se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, lo que quiere decir que es Él, Jesucristo, el que sostiene con su mano a los mensajeros, el que sostiene en su mano a sus siervos, a sus pastores. De allí que el pastor debe estar confiado en él. La confianza nuestra debe estar en el Señor. Nadie nos bajará de su mano si permanecemos allí. Aleluya. De otro lado, cuando él dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, quiere decir que él y solo él controla este ministerio y pone a quien quiere. Ser pastor no es una iniciativa mía. Es Dios el que coloca pastores. Por eso dice la Biblia, Él mismo constituyó. Por eso dice que Él los tiene en su diestra. Porque muchas personas a veces se arrogan el derecho de ser o se constituyen pastores. Pero el que constituye pastores es Dios. Amén, están aquí, ¿verdad? No, hermano, pero es que a mí me gusta. No es asunto de gusto. Ser pastor no es elección nuestra, es elección de Dios. Por eso dice la Biblia que Él mismo constituyó. Ahora, si la iglesia es ese organismo vivo, Él se asegura de poner a las personas que Él considera necesaria colocarlas. Pero no es un capricho mío. No es porque me guste. Hermanos, que yo quisiera que mi hijo fuera pastor. Bueno, tú puedes querer que tu hijo sea lo que sea, pero esto no es asunto de lo que tú quieras, es asunto de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una iglesia. Amén. Aleluya. Mire, hermano, hay muchas personas que han entrado a ser parte del ministerio. Uno de los pastores antiguos decía, hay pastores sin licencias y licencias sin pastores. Porque esto no es asunto de un gusto, porque el llamado es un fuego impregnado en el corazón del hombre que lo produce el Espíritu de Dios. Y no es el amor al púlpito. Mi hijo me dijo una vez, no sé si me estará viendo, papá, yo quisiera yo quiero salir al ministerio. Entonces yo le dije a él, ¿verdad? Siéntese. Le dije, bueno, para ser pastor, el arma, o mejor, la herramienta del pastor es la Biblia. Y hay que leerla. Así que si usted no lee, él podrá leerla de vez en cuando. Pero cuando tú tienes esa vocación, tú te desesperas por devorar la Biblia, porque es un llamado profundo. Entonces yo empecé a explicarle y él me dijo, sigo estudiando. Porque yo podía valerme de influencias y colocarlo, pero es que esto no es mío. ¿Están aquí? Tengo que predicarte esto para que veas que cuando él dice que los tengo en mi diestra, no es una elección mía.
Dios es el que coloca. Por muy hijo mío que fuera, yo no lo iba a meter, porque le podía hacer un daño. Ay, hermano, es que Ambuila es primo suyo. No, él no es nada mío. Me di cuenta que tenía una vocación porque el Espíritu lo mostró. Pero de lo contrario yo no lo iba a colocar. Porque, hermanos, esta obra es de Dios. Y hoy muchos quieren estar en el ministerio por asunto de plata o por fama o porque creen que predicar es solo estar en el púlpito. No, eso va más allá. ¿O alguien entendió eso? Y es algo que te da Dios. Pablo dijo: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, ahora, ¿qué es un pastor? Yo estoy encorbatado, estoy con saco aquí, pero hermanos, por eso les predicaba aquel día, porque a veces los hermanos: ay, yo voy a dar mi diezmo a pobrecito el hermano allá. Ay, el hermano, ¿por qué lo tienen en un peladero? Una persona que piense así es carnal. No es nada espiritual. Porque esto no es asunto de pobrecito. Esto es asunto de para qué me llamó Dios. ¿Estamos? ¿Quién es un pastor? Un pastor es un mesero. Sencillo. Ay, ministro. Pero ministro es servidor. Mayor son ustedes que yo que sirvo. Yo estoy sirviendo. Y mayor es el que se sienta a la mesa que el que sirve. Si una persona no tiene esa visión, está en el lugar equivocado. Y de verdad, hermano, hay mucha gente que se llama pastor, pero no deberían de ser pastores. Porque esta iglesia es delicada. Esta iglesia le costó sangre. Y yo tengo que predicarte eso. Amén. Le costó sangre. Hay mucha gente que la han colocado por influencia. Pero esto no es de influencia. Y no es que yo le voy a doblar la mano a Dios. Dios es el que llama. Por Dios. Amén. Y Dios es el que establece. Por eso dice él que las tiene en su diestra. Ahí nadie se entra a la fuerza. Él los coloca. Y él responde. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que usted dice: yo quisiera, claro, uno quisiera que sus hijos, todo el mundo sirviera. Pero lo que hay que asegurarnos aquí ¿es Dios el que lo ha llamado? Porque si no lo ha llamado Dios, va a causar problema la obra. No va a funcionar. Porque estamos hablando de iglesia. Dios no hizo iglesia para pastores. Él llamó pastores para que pastoreáramos su iglesia. Aleluya. Ay, hermana, ¿cómo le está allá? Ay, usted la tiene allá. Ay, no, es que no le dé pesar. Si usted Dios le puso a ayudar, ayude. Pero es que, ¿cómo le vas? Es que el asunto es la obra de Dios. Y a veces pensamos más en el hombre que en la obra de Dios. Y aquí el que está por encima es Dios y su iglesia. Ay, por Dios, mucho silencio, estoy asustado. Entonces, esa iglesia, esos ministros están en las manos de Dios. Si yo soy llamado y me sostengo allí, nadie me bajará. Oh, nadie. Porque imagínense estar en las manos de Dios. Él tiene el control. Por eso el pastor debe de estar conectado con el dueño de la obra y preguntarle a él qué es lo que él quiere decirle a su iglesia. Y no lo que a mí me parece, sino lo que a él le parece que la iglesia necesita. Oh, aleluya. Amén. Porque, hermanos, lo que pasa es que hoy mucha gente
quiere entrar al ministerio no por vocación, sino por un buen carro, una buena corbata. Lo grande de esto no es la corbata. No, lo grande de esto, que yo soy siervo de Dios. Pero lo grande, aunque ustedes son mayor que el que sirve, la grandeza de esto está: ¿a quién sirvo yo? Eso sí es lo grande. Que a quien le sirvo es el dueño del universo, es el rey de todos los siglos. Amén. Aleluya. Y una de las características de un hombre que es llamado al ministerio tiene que ser predicador. Claro. ¿Qué va a hacer? Él predica, tiene que predicar. Luego se le presenta, mire, primero se le presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En otras palabras, los pastores están bajo mi control y yo me doy cuenta de la vida de ellos. Luego dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está activo en medio de su iglesia. Aunque usted viene al culto y no veamos algo extraño aquí, Él está moviéndose en medio de su iglesia. Él se pasea en medio de la iglesia, observando y conociendo las penurias, las pruebas, las fallas de su iglesia de una manera incansable. La guarda de males internos y externos. Por eso Él anda en medio. O sea que aquí no estamos solos. Él anda en medio de la iglesia. Por eso dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que andar con un corazón limpio. Y cuando hay defectos, Dios usa la palabra para limpiarnos. Aleluya. De ahí que dice la Biblia, después de haberse presentado como el que tiene las 7 estrellas y como el que anda en medio de los 7 candeleros, mire, hermano, lo particular. Jesús le dice a la iglesia: yo ando en medio de ustedes. En otras palabras, yo conozco todo lo que hay en esta iglesia. Por eso dice: yo conozco tus obras. Yo conozco cómo piensas. Yo conozco cuando tienes debilidad. Yo conozco cuando tienes problemas. Yo conozco cuando estás débil, cuando estás enfermo. Yo ando en medio de ustedes. Yo conozco cuando el enemigo quiere atacarlo. Yo conozco todas sus obras, porque yo soy el que escudriña la mente y pruebo los corazones. Yo conozco cuando mire, hermano, uno llega a la iglesia. Algunos vienen con problemas, otros vienen con enfermedades, otros con pecados, otros con debilidad, otros con cosas raras. Pero ahí está el Espíritu. Y Dios, yo no entiendo, y mejor que no entienda, porque Él, así el problema sea diferente, pero Él con una sola palabra llena todos los espacios y nos resuelve el problema a todos. Oh, aleluya. Amén. Él conoce. Por eso dice: yo conozco tus obras. Vamos a recordar algo. Se dice del hermano Domingo Zúñiga, era un hombre que tenía discernimiento de espíritu. Y estaban en un culto, pero de un momento a otro el Espíritu Santo lo inquietó. Y había llegado al culto un señor que tenía un revólver en la cintura y venía con ánimo de matar a otro. Y el hermano Zúñiga dice: aquí hay alguien que anda con un revólver en la cintura y va a matar a otro, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Hermano,
y fue descubierto. Porque hay que entender algo. Dios escudriña los corazones y las intenciones. Por eso a veces traemos cosas guardadas y el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, que se mueve en medio de nosotros, las descubre. Nos manda la palabra a tiempo. Amén. Para que la palabra de Dios nos libere. Hoy estaba hablando con una hermana que está en otro país y me contó un testimonio. Y ella tenía ganas de coger a otra hermana porque la había metido en un problema. Y quería, dijo, ahora que salga le voy a pegar una revolcada. Me lo contó hoy y encaja aquí. Me dijo, yo le voy a pegar una revolcada a esa hermana porque ella, porque me metió en este chisme. Y dice, y usted empezó a predicar, Pastor David, y de un momento a otro el Espíritu Santo lo toma y empezó a hablar en nuevas lenguas. Dice, y usted me miró y me señaló hablando en lenguas. Y oyó clarito, yo hablando en lenguas, pero ella oyó claritamente que el Señor le dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Hermano, Dios tiene el control de esta iglesia. ¿Hey, alguien está entendiendo? Dios está aquí esta mañana, esta noche, en el poder de su Espíritu. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Cuando se miran todas las características que existían en esta iglesia de Éfeso, no queda más que decir que esa iglesia, el Señor la elogió. Y todos los elogios que Dios le da son válidos. El Señor les recuerda que era una iglesia trabajadora. Eran celosos de buenas obras. Eran fieles al servicio del Señor. Trabajaban fuertemente por el nombre de Jesús. Habían sufrido persecuciones. Y habían expulsado también a los falsos hermanos. Inclusive no aceptaban a los nicolaitas. O sea que era una iglesia que tenía unas características extraordinarias. Cuando yo leo la iglesia de Éfeso y leo todas esas virtudes que tenía esa iglesia, luego me sorprendo, porque ¿quién no quisiera tener esas virtudes? Es de anotar algo. Esa iglesia de Éfeso no soportaron a los falsos maestros. Ellos no toleraban las falsas doctrinas. Era una iglesia que reaccionaba frente a a las falsas doctrinas cuando alguien quería hacerle daño a la iglesia. O sea que Dios le da unos elogios impresionantes. Pero cuando ya llegamos a esta parte, sí me pone a pensar que hay algo, hay un plus que Dios quiere de nosotros. Y es que Dios, a pesar de que esta iglesia tenía todas esas virtudes, dice la Biblia que Dios tenía cosas en contra de la iglesia. Y ahí es donde dice, pero tengo contra ti. Eso me sorprende. Los elogia, le mira lo bueno, pero había algo que el Señor le estaba molestando. Has dejado tu primer amor. Es decir, has abandonado tu primer amor. Vamos a pensar, porque estamos frente a una radiografía. Pero si yo predico, yo canto, yo hago esto, yo voy, vengo. O sea, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice que esta gente, a pesar de tener esas virtudes, de tener esas cualidades, pero el Señor está reclamando su primer amor? Si bien los elogios del Señor fueron detallados paso a paso y sin dejar escapar lo más mínimo, pero ellos sufrieron una gran tragedia.
Y es que el fuego de su afecto se había extinguido. Ahí es donde estaba el problema. La tragedia era que se había extinguido el fuego de su afecto, el entusiasmo. Y esto tiene que ver con que la intimidad, la relación con Dios se había perdido. Como que se hicieran las cosas de manera mecánica y no se tomara en cuenta lo esencial. Yo siempre, cuando predico esta parte, tengo que relacionarlo con la relación entre esposos, porque el afecto se había extinguido. Es decir, el amor a Jesucristo y a los hermanos constituyen el verdadero motivo de todo culto y servicio. Si Cristo no es el centro, usted puede hacer lo que quiera, puede saltar, pero el centro, el motivo, la razón es Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a colocar un ejemplo. Si hablamos para escenificar lo que es el primer amor, ¿de qué sirve una mujer que tenga, o un marido que tenga todo organizado, la casa y todo va bien, la plata, pero no hay una relación, no hay un afecto? ¿Qué pasa? Algo, hay infidelidad, hay pérdida de pasión. Porque Jesucristo tiene que ser el único en nuestra vida. Mire, tenemos un problema hoy, y es que, vamos a ver si me hago entender. Yo escucho a veces a predicadores y yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Primero Dios y la familia. O sea, hay como una escala de valores, pero yo no sé, yo no entiendo por qué hacen esa escala de valores. Porque es como que si te preguntaran, ¿a quién ama usted más? ¿A su esposa o a su mamá? A mí eso sí me molesta cuando hacen esas escalas de valores. Yo no entiendo eso. Porque las cosas de Dios tienen un plus diferente. Pero hermanos, Jesucristo tiene que ocupar el primer lugar por encima de todo lo que usted tenga. Ay. Amén. Pero hay gente que pone por encima a la familia antes que Jesucristo, al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, antes que Jesucristo. No, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos da la vida. Jesucristo es todo y en todo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y hoy parece que hay cosas que se están dejando de lado. Yo estaba pensando esta mañana, me desperté y me rondaba en la cabeza algo, y como construir un mensaje. Porque hoy, entiéndame bien lo que le quiero decir. Hoy hay mucha preparación, porque hoy la gente selecciona la comida. Uno ve a las damas sobre todo con un pote de agua. Toman agua que da miedo a lo loco porque no quieren engordarse. Y los caballeros también andan con su pote de agua, y uno los ve en la oficina tomando agua. Yo no sé si comen o no, en fin, porque quieren cuidarse. Claro, el cuerpo. Hoy la gente nos cuidamos porque queremos estar light, bien presentado, porque hoy algunos se enferman mucho y hay que tener una dieta y hay que hacer ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Eso es verdad o no? Es más, gente que se descarría, que hasta quedan ahí en las redes con uno, suben sus fotos y una cosa rara ahí. Pero esta mañana estaba escuchando al Espíritu. Ejercítate para la piedad. Ay. Yo pensaba,
Está bien que se preocupe por el cuerpo, preocúpese. Pero la gente se preocupa por otras cosas. Y claro, está bien hacer ejercicio. Pastor David, ¿usted hace ejercicio? Sí, hago ejercicio porque hay que cuidarse y todo eso. Pero Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal no es malo, no, sirve para parte del cuerpo. Pero luego dice, pero la piedad para todo aprovecha. Y me llama la atención porque dice, ejercítate para la piedad. O sea, así como tú cuidas el cuerpo y yo lo cuido, también hay algo que tenemos que cuidar, y es el ejercicio espiritual. La piedad, eso lo dice la Biblia. Y hoy casi no hacemos ejercicio para la piedad. Estamos más ocupados en otras cosas porque hemos dejado el primer amor. Pero aquí está Jesús, no es el pastor David. Es Jesús que dice, yo quiero volverme a relacionar a profundidad con usted. Que cuando usted vaya a cantar, el centro sea yo. Que cuando usted vaya a orar, el centro sea yo. Que cuando vaya a predicar, no predique para que lo vean o para quedar bien. No, el centro del sermón se llama Jesucristo. Oh, aleluya. Amén. Alguien alabe al Señor. Aleluya. Y lo está reclamando Él. Yo quiero que te lleves a tu casa y lo repases. El Señor dice, tengo en contra tuya que has dejado tu primer amor. Es decir, como que esa devoción, esa alegría. Mire, hermano, para nosotros hoy hasta uno ve, claro, yo a veces no culpo a la iglesia. A veces me molesta y me da como rabia con algunos predicadores compañeros porque que tanto culto, que nos hemos vuelto culteros. Pero ellos, ¿qué les importa si no quieren ir al culto? Que no, pero lo dicen abiertamente. Entonces el pueblo dice, ok, lo dijo fulano de tal. Es como el hablar en lengua. No hay necesidad de hablar en lengua, eso ya pasó. Pero ¿y a ellos qué les importa? Si el que nos hace hablar en lengua es el mismo Jesucristo. No por iniciativa nuestra, es Jesucristo. Pero como lo dicen abiertamente así, al aire libre, y digo, pero están afectando al pueblo. Pero hermano, yo puedo oír lo que oiga, pero yo tengo a uno que dirige mi vida. Yo le voy a creer a Jesucristo por encima de cualquier otra cosa. ¿Alguien quiere alabar al Señor esta tarde? Amén. Habían dejado el primer amor. Y el Señor está reclamando. Y de verdad, hermanos, mire, la iglesia, y yo estaba pensando, porque yo dije, no, aquí hay que volver. Mire, voy a decirles algo, pero esta iglesia es ícono, histórica. Me acuerdo de ese hombre llamado Ezequiel Otálvaro, hombre de Dios. Uno lo veía que, aleluya. Ese hombre, como lo usó Dios esa vez en el Coliseo, es porque está cerca de Dios. Y hoy muchos predican que no hay necesidad de ayunar, que no hay necesidad de orar. Quieren tener una iglesia funcional, pero vea, hermanos, yo estoy pensando seriamente, no, el próximo año hay que reunir a todos los comités. Y aquí esto no funciona a control remoto. Aquí esto funciona en las raíces que hemos tenido. O nos metemos todos o nos morimos todos. Si nos metemos en esa búsqueda, en ese amor entre nosotros, gente entrará por esa puerta pidiendo a gritos que le hablemos de este Dios que siente que tiene esta iglesia. Hey, ¿alguien quiere alabar al Señor? Amén. Y mire, porque hermano, yo estaba pensando en estos días, a veces yo viajo, pero estoy pensando en la iglesia. Digo, Señor, necesitamos que el Espíritu Santo siga moviéndose. La hermana Arnolia
Ojalá la Dorca algún día le inviten a esas mujeres. Me contó una vez que uno de los pastores en la iglesia central de Cali se fue a ayunar. No sé cuál pastor fue. Y cuando estaba ayunando, una patada de un caballo le dio en la cabeza. Quiso como matarlo. Porque parece ser como que cuando hay falsa doctrina, el diablo quiere hacer un nido. Ustedes saben que en la iglesia central, ahí se gestó una división. Y el hermano Zúñiga, estando, dijo: algún día de este púlpito van a predicar que Jesucristo no es Dios. O sea que el Espíritu Santo venía hace rato, pero ahí estaban enseñando lo que no era. Porque a veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar. Ay, tan lindo, y no, y que me ha... No, esto de la vida espiritual es una cosa bien seria. Hermano, esto es serio. Hay cadenas que se tienen que reventar de la vida de mucha gente. Hermano, vea, no sé si fue un hermano ahí, uno de los pastores, yo les averiguo, pero porque como que el enemigo había hecho una casilla allí, pero hermano, y después reventó, enseñando desde ese púlpito que Jesucristo no era Dios. Claro, algunos antiguos se dan cuenta. Y se gestó una división. Porque, hermanos, si no volvemos al principio, para que se genere un avivamiento poderoso, clamor, búsqueda, compromiso, para que veamos la gloria de Dios. Vea, el troncal temblará. Todos estos alrededor, estos vecinos, cuando esta iglesia se una a clamarle a Dios, algo va a pasar. Hey, dije algo. Vamos a decirle a Dios que Él abra la puerta de los cielos. Pero ¿cómo hermano vamos a aceptarnos? No hay necesidad de ayunar porque Jesucristo ya ayunó. ¿En qué cabeza cabe eso? Hay que volver. Hermanos, necesitamos a Dios. Urgente. Necesitamos que la gente vuelva a ser llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Algunos nuevos no se darán cuenta, pero los antiguos sí. Ese día yo estaba en Tuluá y algo me movió. Dije yo, no, yo no sé, pero yo me quiero ir a esa convención. Y no, yo me voy. Hermano, ¿y cómo nos va a dejar aquí en la iglesia? Y dice, no, pues caminen a la convención porque yo no me voy a quedar aquí con ustedes. Y no, yo me voy para mi convención. Aquí la dominical, dije, verán cómo la hacen, pero yo me voy. Ay, hermano. Vamos a escuchar el sermón por el pastor Ezequiel Otálvaro. ¿Alguien está aquí que se acuerda de eso? Hermanos, el Señor me ha dicho que les diga, póstrense, ay Dios mío, y adórenme ya. Y no dudamos en postrarnos para adorar a Dios. Vea, hermano, parecía el día de llegada. Eso parecía que ese coliseo se iba a caer. Dios se metió. Oiga, ¿y cómo es que hoy vamos a una vigilia y toda la noche saltando? No hay prédica o habrá prédica, pero arrodillarse no, cante y cante y cante y cante, como decía alguien por ahí, cante que te cante. A mí me gusta cantar y yo creo que lo han notado. Pero hay cosas esenciales. Sin la presencia de Dios esto no va para ninguna parte. Oiga, hermano, eso se derramó la gloria de Dios en ese coliseo. Cayó un poder de lo alto. Pero escuche, de allá de Siloé descendieron corriendo a ver qué había pasado en el coliseo, que se estaba quemando porque vieron que un fuego cayó en el coliseo. Fuego, era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Hoy nos conformamos con poco,
No es que Dios no se mueva, pero necesitamos volver al primer amor. Oh, aleluya. ¿Por qué le molesta a la gente que se hable en lenguas? Que se aplauda, que se adore a Dios. No, pero es que no es para nosotros el culto. Hay que entregarnos a Él. Te voy a decir algo más de lo que tú no te diste cuenta. Cuando el pastor Ezequiel dijo póstrense, nos arrodillamos todos, el primero que se paró en ese altar fui yo. No, y el resto de ahí. Pero pasó algo, y te lo voy a contar, porque ¿quiénes estuvieron en esa convención? Ok. Porque hoy queremos hacer las cosas mecánicas. Yo no sé por qué el Espíritu me metió en eso. Así que si tuve que traer lonchera, porque hasta que no me suelte, no termino aquí. Carlos Valencia me dijo: David, tanta potencia de Dios. Entonces, como con Carlos somos como hermanos, nos sentamos ahí a hablar. Me dijo: David, un joven que estaba allá, el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, le habló el Espíritu Santo. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo el Espíritu Santo a ese muchacho: mire al altar. Y el muchacho miró hacia el altar y dijo: ¿sí ves? Mire cómo bendigo yo a mis siervos y cómo otros no lo adoran, no me adoran. Hermano, había una cantidad así. En medio de semejante gloria, yo pregunto, si la gloria de Dios no te mueve, ¿qué te va a mover? Y eso fue una cosa poderosísima que no quería parar. Y venir la gente de allá a decir que algo estaba pasando. Hermano, hay gente que resiste al Espíritu Santo y hay gente que no le abre el corazón a Dios para nada. Pero esta noche yo le estoy predicando a una iglesia que sabe quién es Dios. ¿Alguien quiere alabar el nombre del Señor? ¿Alguien quiere alabar el nombre del Señor? Esta noche ese Dios está aquí. Está aquí para obrar en la vida de alguien. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa pasión de servicio. Hermano, lo vamos a mandar allá. No, vaya, mándeme, yo voy. Necesitamos que el Espíritu Santo irrigue nuestro corazón esta noche. Que salgamos de aquí, de este culto, diciendo: Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Aleluya. Hoy queremos que Él nos sane, pero no queremos compromiso. Hoy queremos que nos dé bendición cuando la economía se pone apretada y Señor, dame y dame y dame, pero no hay compromiso. Pero más que plata, hay algo más esencial. Cuando tú y yo nos metemos allá en lo recóndito con Él, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y aun cuando tú lo adoras y no le pides que te sane, se da la sanidad. Porque así es Dios. Volvamos a amar a ese Dios con pasión. No nos enseñoremos de los púlpitos. No, dejemos que Él tome el control. Aleluya. Aleluya. Hermano, hay algo poderoso aquí esta noche. Y yo no voy a dejar de decir lo que Él me diga. Necesitamos que los dones fluyan en la iglesia. Porque el diablo no tiene poder sobre esta iglesia. Hay vidas débiles, hay gente quebrada, hay gente que quiere descarriarse, hay gente que quiere mundanalizarse, pero esta noche yo invoco el nombre de Jesús. Hay Espíritu Santo en abundancia. Amén. Amén. Amén.
Hey, ¿alguien quiere aplaudirlo mejor a Él esta noche? Oh, Jesús está aquí. Amén. Mire, Él le dice aquí, John Jairo, has dejado tu primer amor. David, tu primer amor. Ambuila, tu primer amor. En otras palabras, yo quiero ser el centro. Oh, aleluya. Amén. Sentir la gloria de Dios. Hermano, yo me sorprendo de verdad. Yo no quiero estar en un culto donde haya gloria de Dios y yo quedarme callado. Te voy a decir algo. Uno de esos que estaban allí, porque yo lo vi, estaba como quien dice, este hermano Ezequiel es como loco, inventó cosas con las manos cruzadas. Hoy ya no está en el ministerio. Porque es que cuando Dios habla, Él no habla por hablar. Él no está aquí de paseo. Oh, gracias por ese amén. Él está aquí de una manera extraordinaria. Amén. Y te voy a dar otra noticia. Hoy este lugar está lleno de la gloria del Señor. Este lugar está lleno de la gloria del Señor. Yo creo esta noche que hoy Dios puede hacer un milagro en la vida de alguien. Yo creo esta noche que Dios puede tomar las cuerdas bucales de alguien y ponerlo a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le da que hable. Aleluya, aleluya. Hermano, hay libertad en la casa de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hey, esa es tu mejor alabanza. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hey, abre tu boca, ábrela, ábrela. Y rama que atiraba sanda candarama saya. O rababa si carababa allí. Y narababa saya, aquí está raba. Oh, Él se mueve aquí esta noche. Hey, suéltate. Amén. Amén. Hay gente que puede alabar mejor y no puede y no quiere hacerlo. Pero suelta esas palmas y verá. Suelta esa boca. Oh. Aleluya. Que hasta Rabasaya Ramahayi y Shibarababa Bahanda y Tarababa Basaya Ramahadi. Él está aquí esta noche. Iglesia, suelta las manos. Fuera todo pecado esta noche. Fuera todo pecado esta noche. Yo sé que tú puedes aplaudirlo mejor. Yo sé que tú puedes abrir mejor la boca. Oh. Oh. Jesús está aquí.